Buen día. Día. Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo va? Buen día, profe. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, ya hay suficiente como para empezar. Bueno, no sé si habrán entrado a la plataforma, pero yo a la primera hora le subí el parcial. Sí, ya lo Así veo. que ahí Sí. está la fecha, del 1 al 10, está mi casilla de mail, para que tienen tiempo para entregarlo hasta el 10 de julio, que es el sábado. Este no, el otro. Así le di tiempo suficiente. Nosotros, como saben, la última clase es el jueves 15. Y nos queda esta, la que viene, y en la última clase haríamos hacemos, no haríamos. Vamos a hacer la devolución Buen del... día, profe. Buen día. Hacemos la devolución del parcial por el Zoom. Yo Buen le voy a día. hacer la devolución por el mail, pero después les hago la devolución en general. Y además haríamos el cierre del cuatrimestre de los temas que habíamos tratado durante todo el cuatrimestre. Bueno, hoy nos queda un... Una consulta, Sí, profe. decime. ¿El parcial lo tenemos que exponer también acá ese día o solamente usted va a dar la devolución? La idea mía es hacer la devolución genérica, en general del parcial, y si a usted le quedó alguna duda, o sea, la última clase es la clase de cierre, es decir, dudas, ustedes pueden tener alguna sugerencia sobre temas que se pueden ampliar. Entonces, bueno, mire, profe, nos hubiese gustado ampliar tal tema, bueno, yo anoto, y quizás en alguna clase del segundo cuatrimestre podemos, o les puedo dar una bibliografía específica sobre algún punto que quieren ampliar. O sea, la idea siempre de un programa es dar una serie de conceptos. Después hay algunos conceptos temas que a uno les gusta más y otros que les gusta menos. A mí en la facultad me pasó así. Hay materias que las di y no me gustaban tanto. Las di con buena nota, pero no me gustaban. Si después no seguí leyendo sobre ese tema. Y había otras que me fascinaban y que le pedía al profesor más bibliografía. Me iba y decía, dame más, porque quiero saber más de eso. Y a ustedes les tendría que pasar lo mismo, o no. Puede pasar o no. Pero siempre hay algún tema que a uno le resulta un poco más interesante que otro. Quizá quiere ampliar el tema. Por ejemplo, si ustedes ven mis clases, van a ver que hay un tema que yo siempre, para mí es recurrente, que es el tema de la relación del hombre con la tecnología, con la naturaleza, el tema de los grandes relatos, cómo se estructuran. Eso prácticamente son temas centrales para mí porque son los que siempre estoy buscando bibliografía, interesándome sobre el tema. ¿Por qué? Porque con el tiempo acoté el espectro y me enfoqué en eso, pero era lo que más me interesaba. Bueno, entonces, vamos con la última clase de Estado y en la clase que viene ya daríamos una breve introducción a lo que serán los temas de la segunda parte. ¿Qué es lo que nos queda sobre el tema del Estado? Había un punto del tema del Estado que no lo habíamos tratado, lo dejé para el final, que es un tema que tiene mucho de histórico. ¿Por qué tiene mucho de histórico? Porque dábamos por entendido que el Estado ya existía, es decir, nosotros dábamos por entendido que los Estados ya existen. Es decir, el sistema internacional en el cual vivimos se llama Sistema Internacional de Estados. El Estado es la forma rectora de organización de nuestras sociedades. Y todos esos estados están representados en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas hay 194 estados reconocidos. Por supuesto que hay un montón de comunidades que quieren alcanzar la estatidad, pero todavía no la han podido alcanzar. Por supuesto que desde que cayó el muro de Berlín hasta hoy, la cantidad de estados ha crecido. ¿Por qué? Porque hay muchos estados anteriores
que se fragmentaron en muchos estados. El caso paradigmático es el caso de la ex Yugoslavia, que se constituyó en 6 estados. Le queda uno, ahora son 6. Yo diría que son 7, porque hay uno que todavía no alcanzó la estatidad, que es Kosovo. Pero bueno, no creo que en el futuro cercano la alcance. Entonces, imagínense, vamos a analizar el tema este de la estatidad partiendo de una línea que se llama como si fuese un continuo. En una punta vamos a poner lo que se llama Yo dejé de escuchar, no sé si soy yo. No lo escucho. Sí, yo también. Yo también. Profe, no se escucha. No se escucha, está muteado. Igual no se escucha. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahora escuchan? Sí. Sí, se debe. No es que lo muteé. Hubo un problema me puso una línea roja con una. Que decía que había algo en la configuración. Tuve que tirarle a la pestaña para poder habilitarlo. Bueno, ¿se escucha ahora? ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, imagínense que están que tiene una línea, es un continuo, que va desde la fragilidad a la resiliencia. La resiliencia es una palabra que se usa mucho ahora, que tiene que ver con la capacidad que tiene una persona o un grupo ante situaciones adversas de poder recuperarse, es decir, poder salir de la situación adversa. Eso se llama la resiliencia, es decir, todo grupo, toda persona tiene guardado en alguna parte una reserva de carácter o de fuerza para poder salir de esa situación adversa. Eso sería la resiliencia, que hoy que aparece resiliencia. Es difícil de pronunciar la palabra. Pero bueno, imagínense esto. ¿Qué sería un estado frágil? Un estado frágil es un estado donde los grupos que componen el estado, es decir, los grupos que cohabitan en esa sociedad, no logran desarrollar o no logran acordar un procedimiento para resolver sus diferencias. No, la idea del procedimiento para resolver las diferencias. O sea, cuando uno habla siempre de orden democrático, sistema democrático, o cuando se habla incluso de la palabra régimen político, en ciencias políticas, lo que se está diciendo es, se está hablando de un procedimiento, es decir, nuestras sociedades son sociedades procedimentales, es decir, cada vez que tenemos una diferencia respecto de algo, tenemos un procedimiento para resolver la diferencia. Cuando yo salgo a la puerta de mi casa y le quiero tirar con una botella a alguien, o con una piedra, no, eso no es un procedimiento. Es directamente querer resolver el problema que tengo, el conflicto que tengo, menor o mayor, por una vía directa, que es ¿cómo? Agredir al otro y someterlo. A piedrazo, a botellazo, a lo que sea. Ojo, esto no significa que este no sea un método a veces recurrente en nuestras sociedades, tanto a nivel micro como a nivel macro. Sí. A nivel micro lo vimos en Relatos Salvajes. Relatos Salvajes, ¿qué era una manera? Es el fracaso del procedimiento. Sí. Cansado uno del procedimiento, ¿qué hace? Opera de manera directa para resolverlo. ¿Cómo? De manera violenta. Pero bueno, nuestras sociedades son sociedades de procedimiento. La democracia es un procedimiento. ¿Por qué? Porque establece toda una serie de reglas para que los grupos que cohabitan dentro de una sociedad alcancen una decisión. Y lo más importante de esto es que el grupo que dentro del procedimiento no logre que su decisión se convierta en la decisión social, tiene que aceptar que en el debate su decisión no salió elegida. Por eso es que la clave es aceptar la regla, el procedimiento. Si después perdés, bueno, son los avatares del procedimiento.
Lo importante es establecer un régimen de reglas aceptado por todos, que todos digan, bueno, vamos a entrar a la cancha de fútbol, pero estas son las reglas del juego. Si no vale agarrarla con la mano. Y no vale patear la pelota fuera de la línea. Si es fuera de la línea, vos haces el gol, no vale, porque la pelota está fuera de la línea. ¿Está? O sea, tenemos que acordar las reglas. Una vez que acordar las reglas, después ya, dentro de las reglas va a haber diferentes resultados. Y cada uno tendrá que aceptar el resultado. En la fragilidad del Estado, la fragilidad estatal, no se puede acordar el sistema de reglas. Si los grupos no logran acordar el sistema de reglas. Entonces, cuando no logran acordar el sistema de reglas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es a lo que recurren? Recurren a una solución directa de la falta del sistema de reglas. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren imponer cada uno su visión. Esto sería lo que se llama la fragilidad del Estado. La otra punta, que es la resiliencia, es cuando los diferentes grupos que componen esa sociedad logran acordar el sistema de reglas. Es decir, todos los grupos convienen en acordar un sistema de reglas, por supuesto. Los tres elementos básicos de un sistema de reglas acordado, ¿cuál es? Tener una constitución, es decir, tener una carta magna, una gran carta que establezca los derechos y obligaciones generales para toda la sociedad. Un sistema de elecciones competitivas, es decir, todo el tiempo hay que preguntar a la sociedad si está conforme con las autoridades que la gobiernan. El sistema de elecciones competitivas es otro elemento. Y el tercero es la transparencia y responsabilidad de los actos de gobierno. Es decir, todo acto de gobierno debe ser informado a la sociedad y todos los que están en el proceso de la toma de decisiones tienen que hacerse responsables por los resultados. Es decir, si algo sale mal, no puedo echarle la culpa a un tercero. Me tengo que hacer cargo yo de que yo me equivoqué a la hora de administrar un determinado bien del Estado o haber tomado una determinada decisión. Entonces, constitución, elecciones competitivas, transferencia y responsabilidad del acto de gobierno. Cuando vos tenés esos tres elementos, cualquier sociedad que tenga, mínimamente tiene que funcionar. Claro, nosotros obviamente, uno de los problemas que tiene nuestro país es ¿cuál es? No es que no tenemos constitución y que no tenemos elecciones competitivas. Acá lo que falla es la transparencia y la responsabilidad del acto de gobierno. Eso que en otros países, en Europa, por ejemplo, funciona a la perfección, en otros países no funciona bien. Los actos de gobierno no son del todo transparentes y las responsabilidades a veces nadie se quiere hacer responsable de nada. Es un problema muy serio que tienen todas las democracias desde el Río Grande para abajo. No ocurre en Estados Unidos, no ocurre en Canadá. Quizá porque esas son sociedades que demandan transparencia, están todo el tiempo demandando transparencia, es decir, no conciben la falta de transparencia. Yo no sé si les comenté en una clase anterior lo que había pasado en Finlandia con la primera ministra de Finlandia. La primera ministra de Finlandia tiene asignado un presupuesto, un viático para desayunar todos los días. Es un viático que le asigna el Estado finlandés, el Parlamento finlandés, para que ella pueda desayunar y pueda almorzar. Ya cenar, va a la casa. Si no, tiene que pasarle el gasto al Parlamento. ¿Qué hizo ella? Usaba los fondos que tenía como viático para pagarle el desayuno a toda la familia. Cuando iba a la mañana a la escuela con los hijos, le pagaba al marido, a los hijos, pagaba todo. Claro, un escándalo en Finlandia. ¿Por qué? Porque eso justamente no es transparencia y no es responsabilidad. Tu responsabilidad es saber que tu viático era para pagarte tu desayuno porque vos tenés un cargo electivo, no para pagarle el desayuno a tus hijos. Acá será algo menor. Bueno, en Finlandia fue un escándalo. A tal punto fue el escándalo que la primera ministra tuvo que hacer un descargo ante el Parlamento y pedir disculpas a la sociedad por haber utilizado sus viáticos indebidamente. No sé lo que es Finlandia, ¿no? Estamos hablando de Finlandia. Es decir,
A ver, es una cosa menor, 1 euro, 2 euros más. Para nosotros sería un chiste. Bueno, para ellos no es un chiste. Es lo suficientemente grave porque marca una conducta de la misma, que usa dinero indebido para pagar gastos que no debe pagar. Que además, plata del tesoro público, del erario público finlandés, que es la plata de todos los finlandeses. Al final no les ha importado tanto a Finlandia el tema de los 2 euros, o del euro, o los 3 euros más que gastaba, sino la actitud, el tema ético es lo que debe importar. Es una sociedad luterana, o sea, protestante, donde el tema de autocontrol, el tema de la responsabilidad personal es muy fuerte. Entonces, claro, lo ven pésimo. Pero bueno, es un ejemplo para darle lo que es la transparencia y la responsabilidad del acto de gobierno. Entonces, en la resiliencia se acuerda el sistema de reglas. Ahora, cuando uno va a la historia, uno va a ver que los estados se fueron constituyendo, se fueron creando los estados. Hay dos momentos en lo que se llama la estatidad, es decir, el surgimiento del Estado. Una es lo que se llama el proceso de independencia, es decir, cuando una unidad o una comunidad decide crear su Estado. Eso se llama independencia, o proceso de independencia. Y el segundo momento es lo que se llama la organización del Estado. Es decir, no hay que confundir independencia con organización del Estado. Son dos momentos distintos y el ejemplo argentino lo pone bien relevante. Porque Argentina tuvo un consenso en el momento de 1810 para independizarse. Ahí hubo consenso. Sí. Tenemos que en 1810 nos declaramos libres, no independientes, nos declaramos libres, y en 1816 nos declaramos independientes. Ahí ya nos constituimos como una comunidad separada de lo que en ese momento era el reino de España. Pero obviamente, ¿no? Entre 1820 y 1853, la Argentina no logró acordar cómo organizar el Estado. Hubo una guerra civil que duró de 1820 a 1853. Es decir, fueron largos 33 años hasta que se logró la constitución de la nación. Y no terminó el conflicto ahí, porque entre 1853 y 1890, 37 años, todo el tiempo hubo revueltas en el interior reclamando cambios en ese sistema de reglas que se había acordado en 1853. Es decir, que prácticamente la Argentina entre 1820 y 1890, ante 7 décadas, no lograba que todos los grupos que componían la sociedad estuvieran de acuerdo con el sistema de reglas. ¿No? Siempre hay un hecho que fue el último hecho de armas que tuvo la Argentina en 1890, quejándose sobre el sistema de reglas, que fue un levantamiento de Carlos Tejedor, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, contra el gobierno nacional. Obviamente, ¿cuál era el reclamo en ese momento? Era la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que la provincia reclamaba como capital histórica de la provincia, y no quería cedérsela al gobierno nacional. De momento Roca dijo: acá se terminó, la ciudad de Buenos Aires va a ser la capital de la nación y territorio federal. Y ustedes se tendrán que hacer otra capital en otro lugar, que fue La Plata. Porque ya La Plata es la capital de la provincia. Tejedor, obviamente, un porteño irreductible, intransigente y fanático, dijo: esto no es así. Y movilizó a las milicias de la provincia de Buenos Aires, había milicias provinciales armadas, para enfrentarse al gobierno nacional. Entonces, este tema del proceso de independencia y de organización del Estado ha tenido 3 grandes modelos a lo largo de la historia. Uno es el modelo que yo les hablé antes, que era el modelo argentino, nuestro, que es lo que se llama resolución mediante conflictos civiles. Es decir,
se organiza el Estado, pero se organiza a través de un conflicto civil. Y ustedes saben que en el conflicto civil siempre hay uno que gana y alguien que pierde. Es decir, no hay del todo un acuerdo entre los grupos. Hay un grupo que hegemoniza, que se impone sobre el otro. Acá en Argentina hubo claramente la élite porteña se impuso sobre el interior y organizó el Estado Nacional de acuerdo a los criterios que la élite porteña tenía, sin tener en cuenta los criterios del interior. Por eso el interior todo el tiempo se sublevaba, e incluida la provincia de Buenos Aires. Incluida la provincia de Buenos Aires. ¿Se organizan para qué dijo? O sea, ¿se organiza el gobierno por la fuerza? ¿Eso dijo? Claro, no se usa por la fuerza. Hay un sector de la sociedad que impone su criterio. Porque tiene más recursos, en el caso de Buenos Aires, al puerto, tiene más recursos económicos, la provincia más rica. Si la cuestión es que hubo un grupo que se impuso sobre el resto. Es decir, Buenos Aires le dictó al resto del país cómo el Estado Nacional debía organizarse. Esto, a lo largo de, yo les puedo dar muchos ejemplos de resolución de la organización del Estado mediante conflictos civiles. Otro caso fue el caso italiano y el caso español. En el caso italiano, ellos no hablan de la organización del Estado, hablan de la unificación de Italia, porque Italia estaba totalmente fragmentada y en 1860 Italia se unifica. Si todas las partes que componían Italia crean el Estado italiano. Italia tiene muy joven el Estado italiano, más joven que el nuestro todavía. Nosotros le llevamos 60 años de organización. Ahora, ¿quién es el que organiza el Estado italiano? La élite del norte de Italia. La élite del norte de Italia organiza el Estado italiano, de acuerdo a sus propias necesidades y a su propia visión. De hecho, el que va a ser el rey de Italia era el rey del Piamonte, que es el norte de Italia. El sur de Italia, que conformaba una unidad política separada, que se llamaba Reino de las Dos Sicilias, con capital en Nápoles, termina siendo asimilado, absorbido dentro de la unidad italiana, pero pierde su soberanía, la pierde en pos de esa unidad. Por eso los italianos del sur siempre dicen, nos prometieron una cosa que no nos dieron. Es decir, el italiano del sur se ve como se ve el provinciano argentino, el riojano, el jujeño, el salteño, que en la organización del Estado Nacional perdieron. Yo esto lo veo por mis abuelos eran del sur, y ellos siempre decían que les habían robado su independencia. Mi abuelo lo repitió todo el tiempo. Los del norte nos robaron el Estado. Sí, terminamos como furgón de cola de ellos. Y así tenemos los problemas de desigualdad de ingresos, la pobreza está en el sur, todos los problemas los tenemos en el sur. Finalmente. ¿Por qué? Porque ellos organizaron el Estado. No, nosotros no nos invitaron. A las élites napolitanas, calabresas, sicilianas, no las invitaron en la organización del Estado. Cuando ves la literatura italiana vas a ver que los escritores del sur son fuertemente críticos de ese proceso unificador, que a ellos los dejó afuera. Hay la mayor novela en lengua italiana, escrita, se llama El Gattopardo, la escribió un siciliano. Cuando ustedes leen El Gattopardo, van a ver, El Gattopardo es una crítica muy dura a cómo se unificó Italia, especialmente a la pérdida que fue para el sur de Italia toda esa riqueza cultural que tenía el sur de Italia, que terminó asimilada al norte. El caso nuestro fue igual, no fue diferente. En España fue igual. Fue la élite castellana, es decir, la élite de Castilla, del centro de España, la que organizó el reino de España, y que de alguna manera dejó a otras partes de España sin tanta capacidad de influir en la organización del Estado español. Uno de los problemas que tiene Italia hoy, que tiene España hoy, que se manifiesta con el tema de los pedidos autonómicos de Cataluña, tiene que ver con que
esa organización del Estado español fue una organización débil. Volvemos a la parte de la debilidad del Estado. Es decir, de alguna manera fue un proceso fallido, porque hubo partes del Estado que dicen, no, miren, acá nosotros no nos consultaron. O en ese momento acordamos una cosa porque nos metieron una escopeta en la cabeza, no porque realmente estábamos de acuerdo. En el caso de Italia, no, el italiano del sur no es un tipo violento en el sentido de que tiene una propuesta autonómica o que quiere salirse de Italia. Es decir, la forma en que el italiano del sur respondió a ese abandono fue la criminalidad, ¿sí? Las organizaciones mafiosas, la inmigración masiva, ¿sí? Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, Francia, hay italianos del sur por todo el mundo. Tú no vas a encontrar un calabrés, un siciliano, un napolitano en una parte. Se fueron, se hicieron criminales, y esa fue la manera de responder. De alguna manera, no. Sí, mi abuelo siempre decía, no tuvimos la capacidad como para organizarnos, de hacer un reclamo permanente, como hacen los catalanes, de estar todo el tiempo diciéndole, necesitamos más de autonomía, necesitamos más recursos. No tuvimos esa capacidad. No tuvimos. Por alguna razón no la tuvimos. Había que indagar en la historia del sur de Italia, por qué no se llegó a eso, ¿no? En El Padrino 3, si uno ve la película, hay un diálogo ahí donde de alguna manera Michael Corleone explica el porqué de la situación en Sicilia. Bueno, entonces, resolución mediante conflicto. Hay otra forma de organizar el Estado que es la resolución mediante acuerdo. Es decir, no llegar al conflicto civil, no llegar a que un grupo hegemonice a otro y lo deje sin capacidad de decidir. Era la otra manera de acordar el sistema de reglas. Resolución mediante acuerdos. Acá hay dos países de América que entran perfectamente en este modelo. Siempre se los pone como modelo, que son Brasil y Canadá. Brasil y Canadá tienen una gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen? La primera ventaja es que lograron la independencia de manera incruenta. No hubo guerra de independencia. Canadá un día le dijo a la reina, señores, nosotros ya no somos parte de la corona británica. Nos vamos. Y la reina le dijo, bueno, de acuerdo, pueden irse. Pero la reina dijo, pueden irse, y Canadá dijo, nos vamos. Y se fueron. Tranquilamente, sin ningún disparo, se fueron. Canadá fue ganando autonomía a lo largo de la historia del Imperio Británico. Le fue sacando a Inglaterra prerrogativas hasta que llegó un momento que ya faltaba solamente decir a la reina encantada, mucho gusto. Brasil también fue un caso así, porque en Brasil, esta es la gran paradoja de Brasil, la independencia de Brasil no la declaran los brasileños. Es decir, es la propia casa reinante portuguesa la que declara la independencia de Brasil. Esto es lo loco de Brasil. El propio príncipe Pedro, que era parte de la Casa de Braganza, el que estaba gobernando en Brasil, decide la independencia de Brasil de Portugal. Acá hay una calle en Caballito, que cuando uno va por la calle, nunca se pregunta por qué tiene ese nombre la calle del barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires. La calle se llama José Bonifacio. Uno dice, ¿quién habrá sido este José Bonifacio? José Bonifacio es quizás, yo siempre cuando doy la clase digo que para mí es el mayor prócer de la historia de América. Se llama José Bonifacio Andrada e Silva. Es el tipo que creó Brasil. Era un brasileño, intelectual, político brasileño, que tenía Brasil en la cabeza. Él lo diseñó en su cabeza. Y él fue el que convenció al príncipe Pedro de que había que independizarse. Porque en algún momento Portugal, cuando terminó la guerra napoleónica, iba a querer recuperar el control. Y es famoso, en Brasil ellos no festejan el Día de la Independencia en Brasil. Para ellos la independencia no es una guerra como nosotros, de San Martín, que son los Andes, no. Se llama el grito de Ipiranga. El príncipe Pedro tiró un mantel en un riacho que se llamaba Ipiranga, cerca de San Pablo,
Y en un momento recibe una carta de José Bonifacio, y el funcionario le dice, mira, es ahora, hay que declarar la independencia ahora. Entonces él sale de ese lugar donde estaba comiendo algo, un tentempié, estaba un sanguchito, un poco de agua, y pronuncia la famosa frase que en Brasil la conoce todo el mundo, que se llama Independencia o Morte. Independencia o Muerte es un cuadro enorme en Brasilia del emperador, era Pedro con el grito de Independencia o Muerte. Porque es chico brasileño que en la escuela lo sabe esto. Pero claro, es el príncipe Pedro y una carta de José Bonifacio que le dice a alguien independizarse. Es más, era tan clarividente Bonifacio que él decía, Brasil hoy no existe, existe en un papel, decía. Sí, ahora somos independientes, hay un papel que dice que somos independientes, pero no existe Brasil como sociedad todavía. Y él decía, Brasil va a existir, y fíjense lo que dice él en 1822, lo dice él, cuando todos los brasileños se mezclen entre ellos. Él decía, miscigenação, decía en portugués. La mixtura, es decir, blancos, nativos y afros, se iban a mezclar, y cuando se mezclaran todos, ahí iba a ser Brasil, iba a tener una personalidad histórica, iba a existir Brasil. Y de alguna manera se cumplió, porque cuando uno ve a los brasileños, ve que tienen cara de brasileños, es decir, el mestizaje está en el fondo de todos los brasileños, una octava parte, una sexta parte, una quinta parte. El presidente Cardoso siempre decía, él tiene un octavo de africano. Logró comprobar que una octava parte de él es afro. Y él dice, todos los brasileños de alguna manera tenemos un poco de afro y un poco de nativo y un poco de europeo. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa miscigenação de Bonifacio se dio. En algunos se dio más, la mitad, en otros un octavo, un sexto, pero se dio. Es decir, lo que él había visionado se había dado. En el caso de Estados Unidos no fue así. ¿Por qué? Porque la misma idea que tenía Jefferson no la pudo llevar a la práctica. Es decir, Jefferson creía que había que abolir la esclavitud, que se tenían que mezclar. Pero dice, la sociedad en ese momento no estaba preparada para aceptarlo. Por eso que él mismo sí lo hizo. Él vivía como una esclava negra y tenía hijos mulatos. Ante el escándalo de toda la sociedad norteamericana de ese tiempo, que sabía que Jefferson vivía con una mujer afro, que tenía hijos afro, mulatos, que vivía en la casa con él, como si fuera su esposa. No podía perfeccionar jurídicamente ese casamiento Jefferson, pero todo Brasil también lo sabía. Jefferson tenía una mujer que era afro. Por eso Bonifacio sí lo pudo hacer en Brasil. No lo pudo hacer Jefferson en Estados Unidos, porque eran dos sociedades distintas. Evidentemente había ideas distintas en la sociedad. Entonces, Canadá fue igual. Canadá logró la independencia y logró organizar el Estado. Y lo único que Canadá tuvo que manejar fueron dos problemas. El problema de los francoparlantes y el problema de los nativos canadienses. Que con el tiempo Canadá lo fue resolviendo de una manera bastante inteligente. Una de las maneras que lo resolvió es que dijo, bueno, ¿cuál es la primera minoría nativa de Canadá? Los Inuit, los esquimales. ¿Qué hizo? Le dio un territorio en el norte de Canadá donde viven, donde ellos son independientes. Hasta Canadá lo resolvió. No los asimiló a un estado que ya estaba constituido. Les creó un estado dentro de la Federación Canadiense, donde los Inuit se gobiernan ellos. Ellos son gobierno. El gobernador es Inuit, el parlamento es Inuit, es decir, son ellos mismos los que se gobiernan. O sea, digamos, acordaron las reglas. En vez de centralizar el poder, lo distribuyeron geográficamente. Que cada estado, que va parte de la federación, tenga todas las competencias posibles. Todas las competencias posibles. No es el caso nuestro. Acá el Estado Nacional se reservó muchas competencias y no les cedió competencia a las provincias. Ya les dio todo prácticamente. El Estado Federal Canadiense quedó con muy pocas competencias. Quedó con un núcleo duro, pequeño, acordado de cuáles sean las competencias federales, es decir, del Estado Central, y el resto se lo dio todo a los Estados Federados Canadienses. Brasil fue igual, ¿eh? Brasil le cedió toda la autonomía a los estados que constituyen la Federación Brasileña. ¿Y qué es lo que evitaron con esto? La fragmentación, es decir, que hubiera partes de los estados que se quieran ir. Brasil evitó la fragmentación y Canadá también, y Estados Unidos también.
En los otros países siempre de alguna manera había alguna pulsión federal no del todo resuelta. Argentina la tuvo y la tiene siempre. La queja del interior hacia Buenos Aires es permanente, porque de alguna manera fue un proceso trunco, vacío, de la federalización de la Argentina. Siempre estamos hablando de hay que federalizar más, hay que federalizar más, pero nos quedamos siempre en las palabras, pero en los hechos esa federalización no ocurre del todo. ¿No? Como dicen en el interior, Dios está en todas partes, ubicuo, pero atiende en Buenos Aires. Esa broma que hace el interior de alguna manera que está diciendo que la resolución del conflicto no quedó del todo resuelta. Suerte que lo dicen de una manera graciosa, pero ustedes saben que el chiste y algunos ciertos tipos de discursos de alguna manera reflejan las... Yo no sé si graciosa, pero Es una manera en algún graciosa, momento con bronca, con bronca, pero con lo bronca transforman, sí. es un chiste bronca, porque lo transforman en una broma de alguna manera, porque no lo pueden decir de una manera directa, porque de una manera directa se tiene que poner muy nervioso uno, le tiene que enojar mucho. Entonces, ¿qué hacen? Y el sur de Italia es igual, está lleno de bromas respecto del norte y de la unificación italiana. Mi abuelo vivía haciendo bromas. De hecho, mi abuela era del Sí, norte. yo soy del sur y también es También, como fuerte. en mi casa mi abuela era del norte y mi abuelo era del sur de Italia. Y las bromas de mi abuelo hacia mi abuela eran permanentes. Permanentes al respecto de que el norte los había... Por supuesto, el colmo de él era venir a Argentina y casarse con el norte de Italia. Fue el colmo de su vida. Pero bueno, de alguna manera, a veces no se entendían ni en el dialecto entre ellos. Hablaban prácticamente, tenían que buscar un italiano común para entenderse. No se entendían entre ellos. Entonces, resolución mediante conflicto, resolución mediante acuerdo. Y el tercero es una resolución inconclusa. Inconclusa. Con altos niveles de violencia política y social. Resolución inconclusa con altos niveles de violencia política y altos niveles de violencia social. Imagínense que entra acá. Acá entra todo lo que fue el proceso de descolonización. El gran problema de la descolonización era que cuando los países se descolonizaban, había que crear estados. La pregunta es, ¿cómo creamos los estados? ¿Cómo los organizamos los estados? Hay un montón de grupos con una larga tradición cultural que quedaron encerrados en diferentes estados. No tienen estado propio. El caso más emblemático que siempre se lo da como ejemplo es el caso del Kurdistán, los kurdos. Los kurdos quedaron atrapados en 3 estados diferentes. Una parte está en Siria, otra parte está en Irak y una parte está en Irán. Hay kurdos iraníes, kurdos iraquíes y kurdos sirios. Y el Kurdistán es una región geográfica inmensa, con un idioma propio, con una cultura propia. Y él tiene el drama de la falta de Estado. No tiene Estado. Son una nación sin Estado. Y el caso de África. El caso de África es otro caso. Todo el proceso de descolonización, después surgieron guerras civiles. Que los grupos que quedaron, que no podían resolver el sistema de reglas. No lo podían resolver. De hecho, hoy todavía siguen la guerra interna en África. Ahora Disculpe, no, profe, sí, ¿cómo dijo el primer país que se llamaba? Kurdistán. Kurdistán, con K, Kurdistán. Los kurdos, ¿no? Escuchar en la radio, en la televisión lo vas a ver, el tema de los kurdos. Una sociedad que tiene una igualdad de género que es envidiable dentro del Islam. Hombres y mujeres a la par están ahí. Pelean cuerpo a cuerpo los dos, mujeres con los hombres. Ellas van al frente igual que los hombres. Un caso rarísimo para un país musulmán, pero es digno de estudio el tema de las mujeres kurdas. ¿Ese y África son los que no tienen Estado? No, tienen muchos problemas con la organización del Estado. En el caso del Kurdistán no lo tiene directamente, los kurdos no tienen Estado.